Bendiciones para todos, Shabbat Shalom, que estén bien, es mi deseo, les bendigo. Qué bueno poder estar nuevamente por acá conectados. Mando un abrazo, un saludo a todos los que ya se están conectando. Un abrazo para Cristian Cejas, a Johnny Muñoz, a Arlene Cabot, a Mario Pogan, a Nair Price, a Manuel Elliott, a Simone Rocha, Andrés Núñez. Andresito, un abrazo, Andrés, aquí en Ecuador. Adriana Santillán, allá en Argentina. Ideales de Ávila, allá en Cartagena. Emanuel Seguino, desde Rosario, Argentina, la ciudad donde viví hace casi 2 años. Nelson, un abrazo. Colombianos. No digo que es el mejor café, sino la tierra del buen café. Ivonne, un abrazote, Ivonne, allá hasta Boston, Massachusetts. Apóstol Hanner, qué bendición tenerlo por acá. Un abrazo, allá hasta Girardot, Colombia. Laura Salas, Mariano y Miriam, Buenos Aires, Argentina, un abrazo. Guillermo Aires, un abrazote, Guillermito, bendiciones. Cintia Curé, allá en Cartagena, Cartagena de Indias, en Colombia. Mi gran amigo Sergio Gabriel Francisco. Sí, querida, sos un grosso, pibe. Un abrazote hasta allá. A Chalón Suanji, un abrazo, saludos. Roberto, un abrazote, Roberto. Leonardo Bisonne, un abrazote. Bueno, y otros más que se van conectando. Fabián Morman, un abrazo, un saludo. Karina Gómez. Janet Urra, un abrazo para vos y para tu esposo, allá hasta Chile, Santiago de Chile. Arturo Garrido, abrazo Arturo. Bien, a ver si arrancamos hoy, dejamos los saludos a un ladito. Y bueno, y a todos los demás que se nos están conectando y se van a conectar, un abrazo, un saludo, bendiciones para todos. Y qué bueno tenerlos por acá. Bien, iniciamos la enseñanza de hoy y mi intención es poder compartir algo acerca de la palabra del año y relacionada con la parashá que tocó esta semana, que es Mitzavim, que dicho sea de paso significa en pie o de pie. Es la actitud que se genera después de haber pasado un proceso, entonces sigues en pie y listo para avanzar a lo que sigue. En esta parashá, pues el Señor lleva al pueblo a ratificar su pacto, ratificar el pacto con él, y de frente a la entrada a la tierra prometida, al tiempo de entrar a la tierra prometida, a unos días, si se quiere, de entrar a la tierra prometida. Y yo quiero voy a leer una porción de esta parashá y quiero que vayamos haciendo la relación profética. ¿Por qué? Bueno, porque el próximo domingo 29 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde más o menos, empieza la festividad de Yom Teruah o Rosh Hashanah. Es el año nuevo para algunos, para otros no es el año nuevo porque para otros es en Nisan, pero bueno, yo creo que eso no es en este momento no es algo que realmente nos ocupe. Yo lo celebro el domingo y bueno, desde ya estoy celebrándolo porque eh, este 5780 traerá muchas cosas y con todo respeto pues a los que no piensan así, a los que creen que es en Nisan, no hay problema, pero yo creo que la palabra profética para este año, sea Nisan
o sea, ahora en Tishrei, es relevante y es fundamental. Solo nos separan 6 meses. Así es que yo no le veo mayor complicación. Allá adelante, pues eh, entenderemos bien el asunto y sabremos no quién tenía razón, porque no se trata de eso, sino la revelación del eterno Dios nos va a alcanzar a todos y vamos a estar alineados todos. Perfecto, bien. Yo no me hago rollo con eso, usted no se haga ninguna película, ningún rollo. Vivamos lo que creemos, abiertos a lo que el Señor nos pueda y nos quiera traer más adelante. Bien, empezamos entonces. La parashá va de Deuteronomio 29:10 a el 30:20. Es una parashá muy corta, de las más cortas que hay, pero encierra la relevancia del hecho de que el Señor lleva al pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, a renovar su pacto con él. Y a partir del verso 29 del capítulo 29, quiero que leamos hasta el verso 10, porque no por casualidad, sino por causalidad, en esta parashá y en esta porción que voy a leer vamos a encontrar elementos muy importantes en relación a la proyección profética del 5780. ¿Ok? Mario González, saludos. Saludos, Henry. Un abrazo para tu vida. Silvia Viviana. Birsi, un abrazote hasta allá, Comodoro, Rivadavia, donde estaremos, si el Eterno lo permite, a partir del 2 de octubre. Bien, ok. Espero que ya tenga su Biblia, su aplicación ahí. Dice el verso 29. Las cosas secretas pertenecen al Eterno, nuestro Dios. Dice, malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras establecidas en la Torá. Empiezo por aquí. El primer punto para mí clave en esto, el primer punto clave para mí en esto es que dice que las cosas secretas pertenecen al Dios eterno. Las secretas. Dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Para siempre. Si son para siempre, es que no van a caducar. Pero también, si dice para nuestros hijos, eso tiene la implicación entonces de que también para nuestras generaciones. Por tanto, es importante entender que la revelación es un tema generacional. Es decir, lo que Dios le revela al Padre debe ser traspasado a los hijos y de los hijos a los hijos. Y toda revelación, obviamente, toda revelación de Dios tiene que ver con su Torá, con su propósito y con Él, su persona y la relación con Él. Entonces, seguimos leyendo. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Eterno tu Dios, y te convirtieres al Eterno tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí está hablando de Teshuvah, está hablando de arrepentimiento. Un saludo para Leonor Santamaría, Leito, allá en Miami, un abrazote. Alejandro Saldaña, mi gran amigo, también está conectado. Un saludo, Alejandro. Mabe Núñez, también, saludo para tu vida. Ok, seguimos entonces. Dice, verso 3, entonces el Eterno hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Eterno tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo,
de allí te recogerá el Eterno tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver, y te hará volver el Eterno tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicarás más que tus padres. Ahora, ponga cuidado, estamos en Deuteronomio, no estamos ni en Ezequiel, ni estamos en Amós, ni estamos en Isaías, estamos en el libro de Deuteronomio, antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Y está hablando ya, está dándonos una reseña a todos aquellos que eran parte del pueblo de Israel, que serían esparcidos por las naciones. Está hablando muy concreta y específicamente de Efraín. En mi opinión, entonces, aquí tenemos una proyección profética para Efraín. Está hablando de aquellos desterrados, pero también tiene que ver con Judá, pero muy específicamente, muy concretamente, se relaciona con los desterrados, se relaciona con los que fueron llevados al cautiverio y se relaciona con los que fueron esparcidos a las naciones. Y aquí todavía ese acontecimiento como tal no se había dado. Y si bien es cierto, algunos del pueblo de Israel se quedaron en Egipto y otros se fueron para otro lugar, pero todavía no se estaba cumpliendo plenamente esta porción, porque eso sucedería hasta allá con el reinado de Roboán, hijo de Salomón, cuando se divide el reino en dos. Entonces, esta palabra está anticipando el regreso de una manera muy concreta, el regreso de Efraín a casa. Entonces, yo quiero que por aquí usted vaya tomando el hilo profético que esto tiene. Luego el verso... dice el verso 5, y te hará volver el Eterno tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará el Eterno tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Es decir, la revelación trae circuncisión del corazón, y esto es lo que permite amar a Dios. Y amar a Dios implica obedecer su Torah. Ahí está muy claro. Voy a seguir leyendo. Dice, y pondrá el Eterno tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos, es decir, y sobre tus y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Dice que te persiguieron, es decir, la revelación de Dios hace que el corazón sea circuncidado. En la circuncisión del corazón se libera la capacidad de amar al Eterno, de amar la Torah y obviamente vivir por la Torah. Y en la medida que eso ocurra, en esa medida entonces, esas maldiciones que Deuteronomio establece caerán sobre nuestros enemigos. Vamos, entienda el sentido profético de lo que aquí se está diciendo. La obediencia genera maldición sobre el enemigo. Dice, y tú volverás y oirás la voz del Eterno y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará el Eterno tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque el Eterno volverá a gozarse sobre ti para bien, y de la manera que se gozó sobre sus padres. Cuando obedecieres a la voz del Eterno tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la Torá, cuando te convirtieres al Eterno tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Bien, está como para cerrar y decir, ok, chao, bendición, nos vemos luego. Pero, a ver, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. ¿Ok?
Gabriel González se ha conectado. Gabrielito, un abrazo. A Laura Gómez se ha conectado, mi cuñada. Un saludo, Laurita, un abrazo para vos, para mis primitas y para mis sobrinas, perdón. Manuel López, un abrazo para ti también. Juan Carlos Fuentes, Alejandro Ramírez, ok. Y todos los que están ahí. Leímos esa porción y sobre esa porción nos vamos a mover. Quiero repetir esto. Esta porción de la Torá, de la Parashá, no está por casualidad ahí. O sea, la Torá del Eterno tiene vigencia, tiene una esencia profética y siempre será guía profética. Entonces, esta porción cae justo antes de Rosh Hashanah, de Yom Teruah, dándonos una pauta profética de una manera muy específica y muy concreta para este 5780. Entonces, partimos diciendo que la revelación de la Torá va a traer una marca genética y va a traer una marca generacional. El tema no es la palabra por la palabra. Acordémonos que la Torá no es solo un libro. La Torá es todo un concepto. La Torá tiene que ver con el Eterno, tiene que ver con Yeshua. Entonces la Torá son más que páginas y letras. La Torá es sustancia de vida. La palabra es luz, la palabra es proyección profética. La Torá entonces está viva. La Torá no fue atrapada en un libro. La Torá es la palabra viva del Eterno. Y ciertas porciones fueron establecidas aquí. Y obviamente en este libro está todo el registro histórico de nuestro pueblo. Entonces, cuando el Eterno Dios revela su palabra, cuando la Torá es revelada, esa revelación va a trascender generaciones. Quiere decir entonces, y anote por favor esto, que la revelación de Dios cuando es genuina, cuando aquella palabra que el Eterno Dios trae, la trae pensando en las generaciones, no solo hablando de la línea cosanguínea, hablando de familia natural, por decirlo de esa manera, sino también para su pueblo en general. Entonces, la revelación de Dios va a marcar el tránsito, el recorrido que hace su pueblo a través de los tiempos y en medio de los pueblos, en medio de las tinieblas y en medio de las circunstancias. Y en medio de las circunstancias, eso es importantísimo. Entonces, cuando la palabra revelada viene en tiempo específico y para un tiempo específico. Hemos aprendido que la revelación es progresiva y que el Eterno Dios la va dosificando. Entonces, Dios entrega una verdad revelada ayer y hoy trae una porción mayor de esa revelación bajo la expectativa de que mañana Él aumentará aquello. Es la religión y su sistema el que ha interrumpido este proceso, en un sentido. Pero la palabra de Dios ha seguido corriendo en cuanto a la vivencia y la práctica de ciertas personas o ciertos grupos. Pero la palabra ha seguido corriendo, llevándonos a un desenlace. Y estoy hablando ahora de estos tiempos. Entonces, el Eterno ha venido marcando generaciones. Ha venido marcando generaciones. Ha venido a través de la verdad revelada generando un proceso, afectando las circunstancias de tiempo, las circunstancias de lugar y las circunstancias de persona. A través de todos estos años, la palabra de Dios ha operado, ha trabajado. Toda esa palabra que Dios ha dado ha generado todo un universo de palabras que han ido convergiendo en medio de nosotros para llevar y precipitar al cumplimiento bíblico todas las cosas. Y estamos en una etapa fundamental de este proceso. Entonces,
muchos se quedan en el énfasis de una revelación, en esa porción particular de la revelación que obviamente trae bendición, que obviamente genera mayor autoridad, genera mayor conocimiento, pero no andamos de revelación en ese sentido. O sea, esperando la de mañana para tener buenos cultos. Si no estamos hablando de la secuencia ordenada, consecuente, coherente de lo que Dios ha ido hablando y ha venido hablando hasta llevar al cumplimiento pleno las cosas. Entonces, lo que nosotros tenemos y vemos hoy es el proceso de, no es la habilidad de fulano ni por lo que Sutano dijo, no obedece a una estrategia necesariamente, porque lo que nosotros hacemos es trabajar con la palabra y con base en el impulso que nos da esa palabra, hacemos cosas en lo local, pero también hemos aprendido a que también podemos afectar lo colectivo, las circunstancias de tiempo, también de lugar, etcétera. Entonces, esa revelación es la que nos lleva, y de hecho, la palabra profecía, la palabra profeta, están relacionadas. Una profecía establece un cauce. La revelación de Dios corre como un río por un cauce. Entonces, es la palabra la que hace el surco para que el río de Dios corra y nosotros correr en esa palabra, correr en ese río. Entonces, peleamos y discutimos mucho por esta posición, por la otra posición, pero al final todo va caminando, todo se va a enfocar y se va alineando a lo que Dios quiere. Entonces, si usted está de acuerdo con una posición o no está de acuerdo con una posición, igual Dios va a cumplir lo que dijo. Igual Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces, mejor quedarnos quietos y dejarnos de tanta arrogancia y abrirnos abrirnos a que el Señor nos muestre qué es lo que Él quiere hacer mañana, entendiendo lo que Dios está haciendo hoy y lo que hizo ayer. En esa medida va a ser menos difícil perdernos en el camino y mantenernos alineados. Entonces, la revelación que Dios ha estado trayendo ha empezado a generar o ha generado un proceso. Bendiciones para tu vida, Zoraida, a tu esposo Fernando y tus hijas y tus hijos allá en Panamá. Bien, hago un par de saluditos para que usted empiece a digerir esto. Según la porción de la parashá y según la aplicación que yo hago, hay 4 cosas fundamentales y 3 de ellas se desprenden de la revelación. La revelación de Dios, anote esto, abre el entendimiento, trayendo luz. La revelación de Dios abre el entendimiento, trayendo luz y removiendo tinieblas. En Isaías 54, en el verso 2, cuando dice, ensancha el sitio de tu tienda, corre las estacas, y dice, no seas escasa. La palabra en hebreo para escasa es mantener en oscuridad o permanecer en tinieblas, mantenerse detrás de los límites o estar limitado. Es lo contrario a expansión. Entonces, cuando la revelación viene, trae luz donde hay tiniebla para generar expansión. Entonces, con la expansión hay posicionamiento. De tal manera que la revelación de Dios, entonces, remueve tiniebla. La luz del eterno Dios se establece, generando entendimiento, y con el entendimiento, entonces, vienen las estrategias para operar según lo que Dios está hablando. Pero están explicando. Quiere decir que no solo se remueven las tinieblas de acá adentro, sino y aquellas áreas de oscuridad, aquellas áreas que están en tinieblas que provocaron nuestra niñez,
los traumas de nuestra niñez, las carencias, los vacíos, pero también los paradigmas, lo que nos enseñaron, lo que nos dictó la cultura, todo aquello que creíamos que era y resultó no ser, todo aquello que nos enseñaron como una verdad, pero era una distorsión de la verdad, es decir, error. Las doctrinas que nos las enseñaron como verdad y muy posiblemente, por lo menos en mi caso, quienes me las enseñaron con toda pasión, me las enseñaron y de una forma muy honesta y muy limpia, porque esa era la verdad que creían. Esa es la verdad que les enseñaron. Pero a la vuelta del tiempo estamos empezando a darnos cuenta que algunas de estas cosas no nacieron de una fuente genuina, sino son productos del error, es decir, la distorsión de la verdad. Y aunque pareciera, tienen una apariencia de piedad y pareciera ser una verdad, pero ya usted sabe. Entonces, la revelación de Dios en todo este proceso ascendente en el que hemos venido a partir, y voy a ser muy específico, del 2000 con la apertura de un ciclo importantísimo, donde se habló de que una nueva generación se levantaba. Todo este proceso de la revelación de Dios ha venido trabajando con generaciones, ha venido, ha venido generando cambios de paradigma. Hoy, al cierre del 5779 y casi del 2019, Dios está cerrando un ciclo donde trabajó con esa oscuridad, donde trabajó con aquellas áreas donde ha habido oscuridad producto de, repito, traumas, toda la impronta de la cultura, pero y sobre todo la impronta de la religión, del sistema religioso. ¿Para provocar qué? Expansión en la mente. Expansión en la mente, apertura. No solo para que cosas caigan, para que velos caigan, sino para que el Espíritu de Dios pueda empezar a construir aquello que Él quiere. Ahora, el otro punto es que la revelación circuncida el corazón. Circuncida el corazón. Y el texto que leímos dice que el corazón circuncidado está preparado y listo para amar al Eterno. Sí, amar a Dios, pero también amar su Torah. Ahora, yo no puedo amar la Torah, óigame bien esto, si no me es revelada. Mentira, mentira, que yo puedo amar la Torah si no me es revelada. La revelación de la Torah va a hacer que mi corazón se prenda de ella. Entonces, lo que Dios está haciendo con este proceso de revelación, con esta revelación que va progresivamente en ascenso, es llevándonos a tener un mayor entendimiento de lo que realmente el Eterno dijo. Y empezar a entender que la Torá va más allá de un libro, va más allá de leyes, de mandamientos, de si te equivocaste. No, no, no. Es el corazón de un padre. Estamos conociendo el corazón del Padre. Estamos conociendo mejor a Yeshua, que es la Torá viviente. Entonces, la circuncisión del corazón nos está permitiendo poder tener un entendimiento mayor de la Torá. La otra palabra clave ahí es obediencia. Entonces, la obediencia es la actitud que libera la voluntad. Porque la obediencia se convierte o es un acto voluntario. Es decir, yo decido obedecer. Y la obediencia no te explica. La obediencia solo te demanda. Entonces, la obediencia libera la voluntad, libera la actitud, o es la actitud, perdón,
que libera la voluntad, mi capacidad de decidir. Entonces, aquello que me está siendo revelado, aquello que yo estoy entendiendo, que me está haciendo, que me da, aquello que está siendo, aquella tiniebla que está siendo iluminada por la luz, mostrándome el error. Ante eso, mi voluntad está decidiendo y determinando no caminar más por lo viejo, sino caminar por lo que me está siendo revelado. Esto genera la convicción, genera una convicción que activa la fe. Entonces, la revelación circuncida el corazón, libera la capacidad de amar, y en la capacidad de amar, la actitud de obediencia, y esta libera la voluntad, para no aferrarme más a conceptos cerrados, para no negociar la verdad. Porque hay quienes dicen, no, yo creo que eso es así, las festividades, eso es de Dios. Sí, eso está vigente, el cuarto mandamiento, el Shabbat, todo eso está bien, pero yo no se lo puedo decir a mi gente, porque si yo lo predico el domingo se me va a ir la gente, vamos, por favor. Entonces no creen en nada. Porque si yo condiciono el ejercicio de la verdad, si yo lo condiciono, no soy leal a esa verdad. Y al final, no creo en eso. Estoy creyendo más en lo que tengo. Estoy poniendo mi fe, mi corazón en otra cosa. La obediencia también nos lleva a la humildad, porque para obedecer hay que ser quebrantado. Entonces, la verdad revelada ha ido trayendo quebrantamiento de nuestras actitudes, de nuestras posiciones, etc. Y en ese quebrantamiento empezamos a ver la apertura de una nueva dimensión en nosotros, individualmente, pero también colectivamente. Lo otro que trae la Torá y la revelación de ella, y ya lo leímos, es que trae un juicio sobre el enemigo. Trae juicio sobre nuestros enemigos, y yo se lo voy a volver a leer. El verso 6 dice, y circuncidará al Eterno tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Dice, todas estas maldiciones sobre tus enemigos. Entonces, la revelación de Dios, cuando encuentra un corazón obediente, cuando encuentra a alguien que está dispuesto a no negociar esa verdad y desligarse de aquello que le estorbe cumplir lo que el Eterno dijo, entonces esa persona va a provocar que se genere un juicio sobre sus enemigos. Vea la escritura, cada vez que el pueblo de Dios estuvo alineado con la Torá, en obediencia a Dios, en rectitud, guardando sus preceptos, Dios peleó por ellos. Y grandes victorias se registran, pero de igual manera, cuando estuvo en desorden, cuando estuvo desalineado con la Torá, cuando hubo idolatría, cuando le dieron lugar al sincretismo, entonces los enemigos entraron, saquearon, llevaron cautivos, etc. El principio sigue vigente. Y usted me dirá, no, pero es que Yeshua murió en el madero y ya Él lo hizo todo por nosotros. Sí, sigan durmiendo de ese lado que se le va a arrugar más la oreja. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo vivencial. Si usted se está conectando hasta ahora y hasta ahora me está oyendo, no se sienta ofendido, que no es personal. No se sienta ofendido, no es personal. Y yo soy así. Algunos se han resentido porque, y pastores, imagínense,
porque dice que yo soy muy agresivo. Bueno, qué bueno que no les tocó estar con Elías, no les tocó estar con Pablo, con el mismo Señor que le dijo a los discípulos, ustedes si quieren se van con ellos también. Ah, falta carácter. Bueno, vuelvo donde estaba. Cuando una persona está alineada en la Torah, va a generar un juicio sobre el enemigo. Entonces, ponga cuidado. Yeshua, por su obediencia, trajo la derrota más grande que el enemigo haya tenido y tendrá. En su obediencia, Yeshua no reprendió, no se fue a hacer cartografía espiritual, y no estoy en contra de eso. Él fue al altar y murió, liberando su voluntad en obediencia a lo que el eterno Dios había establecido, cumpliendo con lo que la Torah establecía. Y eso generó un juicio sobre el enemigo y desde ya una derrota. Nosotros ahora, legalmente, estamos posicionados legalmente bajo la cobertura de las legislaciones del reino de los cielos, de acuerdo a lo que Yeshua hizo en el madero. Es decir, sí, somos más que vencedores. Eso es legal. Entonces tenemos toda autoridad, sí, eso es legalidad. Pero por otro lado, tenemos que llevarlo a lo vivencial. Entonces, ¿hay cosas que Yeshua hizo? Por supuesto que sí. Pero Él no lo hizo todo por mí. Yo también tengo que ser consecuente con Él, con su palabra, y continuar y caminar en lo que Él estableció. Entonces, como Yeshua ya lo hizo todo, entonces el enemigo no me ataca. ¿Cómo es eso? Como Yeshua ya lo hizo todo, entonces mis memorias están sanas. Ya no tengo heridas del pasado. Por favor. ¿Quién se cree eso? ¿Quién se cree eso? Si los que enseñan esto están enredados en su alma. Había una persona, un ministro reconocido, no, obviamente no va a decir el nombre. Él dijo que eso es la santidad, de la sanidad interior y de la sanidad del alma, y eso de andar que con el pasado, que los recuerdos y que sanando cosas, que eso no era de Dios. Pero nunca habló de sus depresiones, nunca habló de sus ciclos depresivos. Vivía un triunfalismo que al final es un engaño. Debemos tener un equilibrio. Si yo no, vamos a dar un tiempo que se reconecten, pues la mayoría que estaban, y continuamos. Bueno, continuamos. Ah, esta vez no me enojé, no tiré los anteojos. El sabotaje sigue. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos.
para resolver este asunto, porque la señal está buena, o sea, están todas las barritas llenas de la señal del Wi-Fi, pero se me cae el video. No solo es que se va la señal, sino que hasta se me apaga la cámara. Yo creo que ya esto entró en otro rango. Esto ya entró en otro rango, en otra dimensión. Se llama sabotaje diabólico. Yo quebranto toda malicia de las tinieblas que busca sabotear estos trabajos, este trabajo que hacemos. En el nombre de Yeshua, quebranto todo poder de las tinieblas que se levanta para entorpecer la transmisión de estos videos en el nombre de Yeshua. Bien, seguimos adelante porque esto no lo para nadie. Ok. Oscar Pacheco, un abrazo. Ahí estoy viendo que te conectaste. Un abrazo para tu vida. Ok. Estábamos diciendo entonces que hay que tener un equilibrio. No podemos vivir pendientes del pasado, pero tenemos que estar claros que también el pasado tiene que ir siendo resuelto para poder seguir avanzando. Entonces, la revelación trae un juicio sobre el enemigo. Y aquellos que caminamos en obediencia. Ahora, entienda, abro paréntesis, nos esforzamos por estar alineados con lo que el Eterno ha dicho, con lo que está hablando, con su Torah, con sus tiempos. Nos esforzamos porque no tenemos una obediencia perfecta, pero estamos en ese proceso. En la medida que nos vamos alineando con la Torah, en la medida de nuestra obediencia, viene juicio sobre el enemigo. Entonces aquí yo quiero que usted entienda esto. El regreso de Efraín a casa, el retornar a nuestra identidad, no al judaísmo rabínico, sino a la Torá, a las enseñanzas de Yeshua, a lo que son las raíces hebreas en el buen entendimiento, va a ir provocando cada vez un juicio mayor sobre nuestros enemigos. Y tres, la revelación de Dios nos introduce en zona de bendición, en zona de herencia. Es decir, nos introduce a la tierra del cumplimiento pleno, a tierra de posesión y a tierra de herencia. Entonces, el trabajo generacional es fundamental, porque cuando usted y yo y muchos otros ven iglesias y un pastor que cumplió 80 años, 90 murió y su hijo lo sucedió, fue su sucesor, Dios está viendo otra cosa. Dios está viendo un pueblo que tiene un solo linaje. Y Él mide el tema generacional de forma diferente a nosotros. No por el parentesco familiar, sino por la línea genética. Por eso Pedro, en primera de Pedro 2:9, dice, vosotros sois linaje, familia, genos, genomai, de donde viene la palabra gen, de donde viene la palabra genética. Lo que está diciendo es ustedes tienen una misma genética. Una genética divina. Entonces Dios mide la generación de forma diferente. No es la generación de la familia Yankelewicz o la familia Chávez o la familia Soto o la familia Coy o la familia Saldaña, etc. No es eso solamente. Más que eso. Son las generaciones de su pueblo que en las diferentes expresiones étnicas, geográficas, reciben diferentes apellidos, las familias, eso es otra historia. ¿Qué está sucediendo entonces? El eterno Dios nos va a introducir cada vez más
Bueno, seguimos. Tercera parte, tercer round. Ok. Seguimos adelante. Como dije una vez, no me da la gana. No me voy a rendir. No me voy a rendir. No me da la gana. Aquí sigo. Pero ya me di cuenta de algo. El problema no es el internet. El problema es mi computadora. Pero bueno. Ok. Entonces, la verdad revelada nos introduce en tierra de cumplimiento, de posesión y de herencia. Ahí es donde, entonces, donde vamos a entrar, donde estamos entrando. Ahora ve, 5.780, y aquí vengo a traer la relación de una forma más específica. 5.780 establece, número uno, el inicio de una nueva década. Pero más que de una nueva década, establece el inicio de una nueva dimensión, de un nuevo ciclo, un ciclo de Dios. El número, la cifra 80 de la cifra 5.780 está relacionada con la letra P o P. Esta letra es muy interesante porque nos habla del juicio en la boca. El juicio que viene por el decreto. Entonces, esto marca para nosotros proféticamente porque todas las cifras del año tienen un contenido profético, hay un código profético en la cifra que decodificamos. Pero ya el eterno Dios viene hablándonos y siguiendo el proceso. La letra P de la cifra 80, lo que hace es confirmar ese proceso y nos pone a las puertas de lo que el eterno Dios quiere hacer. De lo que el eterno Dios quiere hacer. Entonces, empieza una nueva década, empieza un nuevo tiempo, donde la revelación de Dios ha venido trabajando para abrir el entendimiento y llevarnos a nuestra identidad. Entonces, 5.780 y la década de los 80 será un tiempo donde será marcado por el regreso de Efraín a casa. Los tiempos atrás, los años atrás, ha habido un remanente que hemos oído y hemos entendido que el sistema religioso creó toda una dinámica basado en ciertas doctrinas y algunas de ellas, algunas de ellas inducidas por aquellos elementos infiltrados dentro del pueblo de Dios. Hoy usted y yo sabemos, y si no lo sabe, se lo informo, las denominaciones nacen de una estrategia de lo que hoy conocemos son los masones y los Illuminati. Eso no está muy atrás. Y tendríamos que invertir mucho tiempo para poder dar todo el trasfondo y todo el fundamento para esto, pero lo tengo. Yo lo tengo. Las denominaciones no las creó Dios. Las denominaciones son impulsadas por una fractura generada por el mismo enemigo. Que Dios le saca provecho a todo, pues le saca provecho a todo, de eso no hay duda. Entonces, la década de los 80 va a ser caracterizada por el despertar y el regreso de Efraín a casa. Entonces, para aquellos que ha sido hasta ahora una pesadilla, lo que ellos llaman el movimiento judaizante, pues prepárese porque van a pasar noches sin dormir, meses sin dormir, porque esto no lo va a parar nadie, porque no estamos de regreso al judaísmo rabínico, porque muchos de nosotros no somos la casa de Judá, somos la casa de Efraín, y lamento que muchos ignoren este tema,
Porque cuando leen Ezequiel 38, Ezequiel 37, Ezequiel 38, están leyendo la iglesia y la iglesia no está reflejada ahí, está reflejado Efraín, el regreso de Efraín, la unión de las dos casas, las dos varas que se juntan en la mano de Efraín. Lo siento mucho, pero es una terrible interpretación de la escritura, decir que el valle de los huesos secos es el ejército y es la iglesia. Porque ahí no dice iglesia, dice pueblo, no iglesia, no eclesía, no la asamblea que se convocaba esporádicamente, eclesía, no, el pueblo de Dios, Quejilá, una comunidad de creyentes en Yeshua, un pueblo que es la expresión del reino de los cielos aquí en la tierra, un pueblo con una identidad, con una ciudadanía escrita en los cielos, en el reino de los cielos, en el reino del Dios eterno, compuesta por hijos legítimos del Dios verdadero. Entonces, esta década va a traer una explosión en las naciones, porque Efraín viene de vuelta. Tanto los que están en el sistema religioso como los que están afuera, porque no quieren nada con el sistema religioso. Pero hay un mover del Espíritu de Dios para traer a Efraín de vuelta a casa. La palabra, la expresión que se dijo para el pueblo de Israel allá en Egipto, que Dios le dijo a Moisés, ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo. Esas palabras, a partir de este domingo a las 6 de la tarde, cuando inicia el 5780, empezaremos a oírlas con una fuerza con la que nunca había sonado. Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja libre a mi pueblo, y veremos a muchos salir del sistema. Esto le da pánico a algunos que tienen su fe puesta en las finanzas que recogen domingo a domingo. Esto le da pánico a aquellos que están por las multitudes, por tener una iglesia enorme, por construir esos grandes imperios. Perdóneme, pero sí, tiene razón de tener temor, porque todo eso se va a derrumbar y Dios nos va a llevar a un nivel de equilibrio, porque yo siempre lo he dicho, el tema no es tener yo no estoy en contra de las iglesias grandes, estoy en contra de la ambición, estoy en contra de distorsionar las cosas, estoy en contra de mutilar el evangelio, el del reino, que es integral. Estoy en contra de que se enfatice solo el ministerio pastoral y los otros ministerios no se enfatizan. Me inquieta, me inquieta muchísimo que pongan a toda la gente a evangelizar como si ese fuera solo su llamado, y los maestros y los pastores y otras. No, no. Deja ir a mi pueblo. El juicio de Dios empezará a correr. Hay un decreto para este 5780, juicio. El juicio de Dios sobre las naciones. Ese juicio va a empezar a generar que las ataduras que tienen aquellos que conocen, que tienen un llamado, que están marcados, que son de la simiente de la mujer, pero que están en el mundo, que están comiendo algarrobas como el hijo pródigo, vuelvan a casa. Sí, encuentren a Yeshua y puedan nacer de nuevo y entender cuál es su identidad. La revelación que Dios empezará a traer en este nuevo ciclo de los 80 va a separar luz de tinieblas, pero va a trabajando para separar las dos simientes, la simiente de la mujer de la simiente de la serpiente. Sí, para aquellos que creen que todos se van a salvar, los bajo de la nube. La Biblia es clara cuando dice que algunos no se salvarán. No se salvarán. Y está escrito ahí, los hijos de la serpiente, aquellos que vienen bajo la línea cainita. Yo digo cainita porque nace a partir de ahí, la línea de la serpiente, la simiente de la serpiente, los hijos de los nefilim. Muchos no verán
con agrado el regreso de Yeshua. Habrá una separación entre luz y tinieblas, entre las dos simientes, entre el trigo y la cizaña, para que sean soltados los hijos de Efraín, pero también para desenmascarar el error. Toda aquella estrategia de error saldrá a la luz. Mire, después de la década de los 70, que claramente fue una década muy profética, marcada por la letra Ayin, el ojo del Eterno, la revelación, visión, entendimiento, la dimensión profética. Siempre en la Biblia que lo profético se activó, vino lo magisterial para poner orden, para traer estructurar en el buen sentido. Entonces la década de los 80 será una década donde veremos surgir a los verdaderos maestros, a los maestros de Torá, a los maestros de la palabra, porque necesitamos plomada, porque se necesita equilibrio, porque se necesita balance, pero también se necesita conocimiento. Hay mucho más revelación de la palabra que vamos a empezar a recibir y maestros van a empezar a esparcir esa palabra, a llenar no de conocimiento vano, no para llenar o para estimular el ego de nadie, sino porque vienen tiempos donde vamos a librar una batalla mucho más inteligente. Entonces, en el nuevo ciclo de la década de los 80, se va a dar una revelación muchísimo mayor. Será una puerta para un nuevo tiempo. Será una puerta para un nuevo tiempo. A partir de este domingo, se abre una puerta y se marca un nuevo tiempo. Ustedes saben que este miércoles se celebró hace mucho tiempo atrás. Nehemías terminó de construir las murallas. Se cerraron las murallas. La muralla quedó cerrada. Este miércoles se conmemoró aquel acontecimiento. Y es interesantísimo, porque entonces miércoles se cierran las murallas y el domingo se abre una puerta nueva. Se cierran las murallas y el enemigo queda fuera de las murallas. Y se abre el domingo una nueva puerta para un nuevo tiempo, para un nuevo ciclo. Ese ciclo será de estabilidad y de identidad. Estabilidad y de identidad. No será un ciclo solamente de sobrenaturalidad. Por amor de Dios, equilibremos, balanceemos. Las manifestaciones de la sobrenaturalidad de Dios son importantes, pero Dios no está dispuesto a traer una gloria mayor sobre huérfanos, sobre hijos esclavos, sobre gente que está dependiendo de los cultos o líderes que dependen de los cultos para mantenerse alimentados. Estamos hablando de una dimensión mayor del reino, de una identidad firme, fuerte, que no depende de las circunstancias, sino del Dios eterno. Para generar la estabilidad en todo sentido y en toda área. Vamos a entrar en una década de estabilidad. Eso implica que los recursos del reino de Dios estarán a disposición de nosotros, como estuvo el pueblo de Israel en la tierra de Gosén. Alrededor había de todo, pero dentro de Gosén Dios tenía cuidado y control de sus hijos y de su pueblo. Esto viene para nosotros, esto viene para nuestras vidas, porque Dios empezará a traer un juicio sobre las naciones y tal vez esto en otra ocasión lo voy a retomar para explicar bien qué implicación tiene el juicio sobre las naciones. Pero ese juicio provocará, entre otras cosas, que el pueblo de Dios se alinee más con el Eterno y que aquellos que no quieren la línea, que será más evidente aún y abierta, no quieren la línea y el pensamiento de la simiente de la serpiente, se pasen para este otro lado. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Habrá una separación entre el judío edomita
y el judío observante de la Torá. Habrá una separación y vamos a empezar a ver que un linaje de los judíos, conocidos históricamente como los judíos edomitas, son los que se van a alinear o están alineados con el sistema del anticristo. Y ya tenemos algunos asomos de eso. Ponga cuidado a las noticias y usted se va a dar cuenta de que se está precipitando todo esto, donde lo que estaba encubierto y era solapado ya no lo será más. Veremos señales claras de los movimientos del sistema del anticristo. Lo vamos a ver con toda claridad. Hace unas horas atrás se sacrificó un cordero en Jerusalén. Un sacrificio en representación de las 70 naciones de la tierra como antiguamente se hacía en Sucot, haciendo un llamado a la unidad, entre otras cosas. Un sacrificio que supuestamente sirve como base para que el eterno Dios pueda bendecir todas las naciones de la tierra. Un sacrificio que está fuera del orden del Eterno, un sacrificio que ya no vale, que ya no es válido, un sacrificio que ya no tiene ningún poder, excepto para aquellos que están del otro lado. Abra bien los ojos. No podemos decirle amén. Y si usted no sabe de lo que estoy hablando, vaya, búsquelo. No podemos decirle a eso amén, porque es una abominación delante de los ojos del Eterno. Que eso pone el fundamento para el tercer templo. El tercer templo no es para nosotros. El tercer templo tiene que ver con el sionismo. Y esto es otra idea, esto es otra cosa. Pero vamos a ver señales bien claras en esta década de los movimientos de este sistema llamado el sistema del anticristo. Vamos a ver también en los 80s y sobre todo el año que viene, el año que ya recién empieza, el quebrantamiento de doctrinas ancestrales. Dios va a hacer polvo doctrinas ancestrales para liberar de cautiverios a muchos de los hijos del Dios eterno. Y le voy a profetizar algo más. Vendrá una sacudida en las denominaciones. Las denominaciones empezarán a experimentar una sacudida mayor de la que experimentaron entre el 2000 y el 2010. Porque Dios está por quebrantar todas esas doctrinas que no han tenido ningún fundamento bíblico correcto, que han nacido interpretaciones distorsionadas. Pero vamos a ver también a grupos esotéricos empezar a unirse, y será evidente, y será claro. El ecumenismo mundial va a tomar fuerza el año entrante, 5780, y en esta década va a tomar una fuerza importante. Vamos a ver movimientos acelerados, más acelerados todavía. Pero Dios abrirá una mayor dimensión. Y cierro con esto, no porque sea todo lo que tengo del 5780 y de la década, sino por un tema de tiempo. Pero ya en otras ocasiones estaré hablando acerca de esto. Pero una nueva dimensión se nos va a abrir para la batalla espiritual. Viene una batalla por los tiempos, muy específicamente por los tiempos, donde Dios empezará a mover gente estratégicamente, pero en tiempos estratégicos y específicos, a lugares, ya no a montes a echar aceite, ya no a montes a echar vino, sal, y no digo que eso ha estado mal, pero eso cumplió un propósito. Pero ahora viene el tiempo, justamente por la plataforma que todos esos actos proféticos y toda esa batalla nos dio, ahora viene un tiempo donde Dios va a llevar
donde el enemigo abre vórtices, donde el enemigo va a operar según los tiempos, así como cuando el topo asoma su cabeza por ese hoyo, justo ahí, antes de que se esconda y vaya a salir por otro, ahí mismo le vamos a caer. Vamos a estar en el momento, vamos a estar en el lugar, vamos a estar en el tiempo exacto para quebrantar la obra del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo se mueve en líneas energéticas que se entrelazan y sus altares y todo lo que él hace, lo hace en tiempos específicos donde hay un mover de la energía cósmica. Y esto no solo lo estoy proclamando, no es una enseñanza, así es que no se preocupe. Pero cuando eso sucede, esos alineamientos se dan, se abren vórtices. Y cuando los vórtices se abren es donde el enemigo entonces opera, porque él necesita la energía cósmica, él necesita la energía de la tierra, la línea ley son energía, son corredores energéticos y él necesita de esto. ¿Por qué? Porque él no es fuente generadora de energía, él se desconectó de la fuente original y él necesita generar su energía. Entonces utiliza la del cosmos, utiliza la energía del hombre, utiliza entonces la voluntad del hombre, la obediencia del hombre a sus engaños, a sus mentiras, etcétera. Vamos a tener una batalla mucho más específica para golpear en lugares específicos para provocar que multitudes puedan volver a casa, para que esas vendas que hay, ese estupor que ha habido, se caiga. Vamos a ver la caída de vendas mágicas que han sido lanzadas sobre muchos, sobre el pueblo, sobre muchos en el pueblo de Dios, sobre muchos afuera. Vendas van a caer, esa energía de error que ha envuelto a muchas personas va a romperse. Entonces vamos a ver una definición bien clara de los que están con la luz y los que están con las tinieblas. Dios empieza a generar con su juicio definición. Así es que abramos bien los ojos. Les bendigo y nos vemos el próximo viernes. Entonces recuerde que tenemos una enseñanza en 3 videos, una misma enseñanza en 3 videos, 3 partes, gracias al sabotaje del enemigo y a lo mejor a una falla de mi computadora. Les bendigo y próximamente estaremos compartiendo un poco más acerca del 5780 y esta década que definitivamente nos va a poner a las puertas de algo bien interesante. Ok. Si tienen preguntas, déjenmelas ahí en el chat y yo las contestaré. Y valoro siempre mucho los comentarios que las personas me hacen, las observaciones que también me hacen, las agradezco. Y bueno, el próximo martes, este martes que viene en 8, tenemos entonces la clase sobre el discipulado de raíces hebreas. Llevamos 2 clases y bueno, los comentarios han sido muy buenos. Parece que lo estoy haciendo bien. Los comentarios son buenos y vamos a seguir. Y estas 2 primeras clases fueron introductorias para poner una base. Iremos cada vez subiendo el tono, subiendo el nivel en la medida que el Eterno Dios nos lo permita. Entonces, abrazos para todos. Shalom, shalom.